Analizaremos a continuación el metabolismo del cobre y del magnesio. ¿Dónde están situados ambos elementos químicos a nivel de la tabla periódica? ¿Cuáles son sus fuentes biológicas? ¿Cuál es su participación en los distintos procesos metabólicos? Y finalmente, los estados carenciales, ¿qué patologías pueden desencadenar? Esta semana vamos a estudiar el metabolismo de minerales como el cobre, el magnesio, el sodio y el potasio. Comenzaremos hablando por el metabolismo del cobre. El elemento químico cobre tiene un número atómico de 29, un peso atómico de 63.64, es un elemento de transición y pertenece al periodo 4, grupo 1b. Este micromineral se encuentra presente en el organismo en una cantidad de 100 a 150 miligramos y el 90% de esta cantidad se encuentra en los músculos, en los huesos y en el hígado. Las fuentes alimentarias del cobre tenemos que decir que se encuentra presente en hígado, riñón, mollejas y otras vísceras, en carnes, cereales integrales, frutas secas y legumbres. Las necesidades de la ingesta diaria son de aproximadamente de 2 miligramos. El cobre es un constituyente de enzimas oxidasas como la citocromo oxidasa de la cadena respiratoria o la superóxido dismutasa citosólica. Participa también en la absorción del hierro y circula en el plasma unido a una proteína específica que es la ceruloplasmina. La carencia de cobre en el organismo es igualmente rara en personas que llevan una alimentación normal. La falta de cobre en el organismo se puede manifestar por anemias moderadas a severas, edemas, desmineralización ósea, detención del crecimiento, anorexia y vulnerabilidad a las infecciones. La enfermedad de Menke es un trastorno del metabolismo del cobre ligado al cromosoma X que ataca el sistema nervioso, el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. Se debe a mutaciones en el gen que codifica una ATPasa fijadora de cobre para la absorción del mismo tanto a nivel intestinal como para su transporte dentro de los tejidos. Típicamente el cabello de los pacientes adquiere un aspecto semejante a la lana ovina. Estos chiquitos nacen saludables y a las 5 a 8 semanas aparecen convulsiones, hipotonía, retraso madurativo y trastornos en la alimentación. Suelen tener, además, implantación baja del dedo pulgar, dedos largos, frente amplia, raíz nasal hundida, piel clara y manifiestan hipotermia desde los primeros días de la vida. En general, tienen una sobrevida de no más de 3 años. La enfermedad de Wilson es una afección genética en la que se produce una falla en la excreción de cobre en la bilis, por lo que se acumula en el hígado, cerebro, riñón y eritrocitos. El aumento de cobre en los hepatocitos induce el enlace del mismo a la apoceruloplasmina y esto lleva a concentraciones bajas de la proteína en la sangre. La ceruloplasmina es una alfa-2 globulina formada en el hígado y que transporta cobre por la sangre. Los valores bajos de esta proteína se correlacionan con la enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, que se caracteriza por la asociación de cirrosis, anemia hemolítica y trastornos extrapiramidales por acumulación del cobre. Típicamente aparece el anillo de Kaiser-Fleischer, que consiste en un anillo verdoso o dorado alrededor de la córnea por acumulación anormal de cobre en la membrana de Descemet. A continuación, estudiaremos el metabolismo del magnesio. El magnesio tiene un número atómico de 12, un peso atómico de 24.3, es un metal alcalino térreo reactivo y pertenece al periodo 3, grupo 2.
Como metal alcalino térreo representa el segundo catión más importante del sector intracelular después del potasio y es el quinto mineral por su abundancia en el organismo. El 60% de las necesidades diarias se depositan en los huesos, el 28% en órganos y músculos y el 2% restante en los líquidos corporales. Este macromineral es un componente del sistema óseo, de la dentadura y de muchas enzimas. Participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la contracción y relajación de los músculos, en el transporte de oxígeno a nivel tisular y sobre todo participa activamente en el metabolismo de la energía celular. Las fuentes de magnesio son el cacao, las semillas y frutas secas, el germen de trigo, la levadura de cerveza, los cereales integrales, las legumbres y las verduras de hoja. También se encuentra, pero en menor cantidad, en carnes, lácteos y frutas. La ingesta diaria de magnesio debe estar entre los 300 a 350 miligramos por día para los hombres, 280 miligramos por día para las mujeres y entre 320 a 350 miligramos por día para las embarazadas. La necesidad diaria de este mineral se cubre consumiendo alguna de las siguientes comidas: una taza de chocolate con leche y 3 rebanadas de pan integral, o una porción de carne acompañada de ensalada verde, o una taza de legumbres cocidas, o bien una banana grande. La absorción del magnesio se efectúa a nivel intestinal y los elementos de la dieta que compiten con su nivel de absorción son el calcio, el fósforo, el oxalato, las fibras y algunos ácidos grasos. Normalmente el organismo no presenta carencias de este mineral, pero las deficiencias suelen darse en casos de alcohólicos crónicos, cirróticos hepáticos, personas con cuadros de mala absorción, vómitos severos, acidosis diabética y el abuso de los diuréticos. La ausencia de magnesio se refleja por la aparición de calambres, debilidad muscular, náuseas, convulsiones, fallas cardíacas y también la aparición de depósitos de calcio en los tejidos blandos. En caso de fallas renales, se debe ser muy cauteloso para evitar la retención de este mineral. A continuación, analizaremos el metabolismo del sodio. El sodio es un elemento químico que tiene un número atómico de 11, un peso atómico de 22.98, es un metal alcalino y pertenece al periodo 3, grupo 1. Como dijimos, el sodio es un metal alcalino situado en el grupo 1 de la tabla periódica de los elementos químicos. Tiene un número atómico de 11 y al poseer un electrón en su última órbita, es un elemento electropositivo, es decir, con gran tendencia a ceder el electrón, sobre todo cuando se une a elementos electronegativos como el cloro, por ejemplo, a fin de completar su última órbita. ¿Cuáles son las principales fuentes alimentarias de sodio? La mayor fuente de sodio es el cloruro de sodio, o sal común, del cual el sodio constituye el 40%. La necesidad diaria de sal, cloruro de sodio, de nuestro organismo es muy pequeña, aproximadamente 4 gramos de sal por día, lo que equivale aproximadamente a 1.6 gramos de sodio diarios. Sin embargo, todos los alimentos contienen sodio en forma natural, siendo más predominante la concentración en alimentos de origen animal que vegetal. También el sodio se encuentra en fiambres, snacks, enlatados, embutidos, quesos, pan, caldos y galletitas. La sal, en su composición química, cloruro de sodio, aporta por cada gramo 400 miligramos de sodio. El cloruro de sodio está ampliamente contenido en los alimentos que se consumen diariamente. Esto es importante considerarlo en pacientes que tengan una restricción o disminución en la ingesta de sal diaria, como ser los pacientes con enfermedad renal, diabetes mellitus o hipertensos, entre otros. El requerimiento de sodio es de 500 miligramos por día aproximadamente.
La mayoría de las personas consumen más sodio que el que fisiológicamente necesitan, y para ciertas personas con presión arterial sensible al sodio, esta cantidad extra puede causar efectos negativos sobre la salud. En la siguiente tabla se clasifican los alimentos según su contenido en sodio en miligramos por ciento. Como podemos apreciar, dentro de los alimentos con bajo contenido de sodio, es decir, que poseen menos de 40 miligramos por ciento de sodio, tenemos los cereales, las harinas, las pastas, los vegetales, las frutas frescas, el azúcar, los dulces, las infusiones naturales, las galletitas sin sal, el agua potable no mineralizada. Dentro de los contenidos moderados, entre 40 y 150 miligramos por ciento, tenemos la leche, el yogur, la carne, el agua mineral, las carnes y los quesos sin sal. Y dentro de los alimentos con alto contenido de sodio, más de 150 miligramos por ciento, se encuentra la sal de mesa, los mariscos, los pescados, los alimentos enlatados en conserva o ahumados, los fiambres, salsas, snacks, aderezos, embutidos, caldos comerciales, quesos duros, pan, galletas y bebidas deportivas. El 80% del sodio filtrado es reabsorbido pasivamente en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe a través de tres mecanismos. Uno, a través de canales iónicos específicos. Dos, en intercambio por protones a través de un intercambiador de sodio e hidrógeno. Y tres, transportándose conjuntamente con glucosa, aminoácidos, fosfatos y otros aniones. Siempre se dice que donde va el sodio, va el agua. Es decir, que el movimiento del sodio provoca reabsorción de agua. La bomba de sodio-potasio ATPasa, situada en la membrana vasolateral, mantiene una concentración baja de sodio en el citoplasma de las células tubulares. Su actividad está controlada por la aldosterona, la angiotensina 2, la noradrenalina y también la dopamina. Existe también un intercambiador de sodio y bicarbonato situado en la membrana vasolateral de la célula tubular. En la rama ascendente del asa delgada de Henle, el sodio se desplaza hacia el citoplasma a través del cotransportador de sodio-potasio-cloro que es inhibido por el diurético furosemida. En el túbulo distal, la reabsorción de sodio se realiza por el cotransportador de sodio-cloro sensible a los diuréticos tiazídicos. En el túbulo colector, el sodio se reabsorbe en un canal epitelial sensible al diurético amilorida. Y como conclusión final, decimos que todos los diuréticos mencionados se utilizan ampliamente en la práctica clínica para aumentar la diuresis y la excreción del sodio a través de la orina. ¿Qué participación tiene el sodio en el organismo humano? El sodio participa en el mantenimiento del volumen y la osmolaridad plasmática, en el equilibrio ácido-base, en la transmisión del impulso nervioso y también en la contracción muscular. ¿Cómo se absorbe? El sodio se absorbe en el intestino delgado y de allí circula por la sangre hacia los riñones, donde es filtrado por el glomérulo y regresa a la sangre para mantener los niveles apropiados. La natremia normal oscila entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Acuérdense que la natremia es la concentración de sodio en el plasma. La secreción de sodio se mantiene por un mecanismo que involucra los riñones, tasa de filtración glomerular y sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, la circulación de las catecolaminas y la presión sanguínea. Alrededor del 90 al 95% de la pérdida normal del sodio se hace a través de la orina. La cantidad de sodio eliminada normalmente por orina oscila entre 130 a 260 miliequivalentes por litro y el resto se hace por las heces y el sudor. Se considera que la cantidad de sodio excretada es igual a la cantidad ingerida. Finalmente, analizaremos el metabolismo del potasio. El
El potasio como elemento químico tiene un número atómico igual a 19, su peso atómico es 39, es un metal alcalino y pertenece al periodo 4, grupo 1. El potasio es el principal catión del líquido intracelular. Al igual que el sodio, pertenece al grupo 1 de la tabla periódica como elemento químico metálico alcalino, perteneciente al periodo 4. Es también electropositivo por tal motivo. Las fuentes alimentarias principales de potasio son las frutas, cítricos, banana, damasco, melón, tomate, las hortalizas como la papa, las carnes y los pescados. Tanto el arroz como las harinas en general son pobres en potasio y la ingesta diaria promedio alcanza los 4 gramos. La potasemia normal oscila entre 4.5 a 5.5 miliequivalentes por litro y es mantenida gracias al aporte de la dieta, la excreción y la acción de la aldosterona. El aumento de la potasemia o calemia estimula la secreción de aldosterona y esta a su vez activa la secreción de potasio en los túbulos colectores. La aldosterona induce un aumento en el número y actividad de bombas sodio-potasio ATPasas situadas en la membrana vasolateral, elevando el potasio intracelular. También aumenta el número de canales de potasio en la membrana apical. El potasio se absorbe principalmente en el intestino delgado y el colon. A través de canales de potasio difunde de la célula intestinal hacia el espacio intersticial y la sangre. La excreción se hace a través de la orina, entre un 90 a un 95%, en tanto que el 5% restante se hace a través de las heces y el sudor. Es sabido que el potasio filtrado por los glomérulos es reabsorbido y secretado. El intercambio de potasio entre las células y el intersticio es mantenido por la insulina y por la adrenalina. La insulina aumenta la entrada de potasio en hígado y músculo esquelético a través de la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa de manera directa o bien a través de la estimulación del contratransportador sodio-protón. Por su parte, las catecolaminas tienen dos efectos. Por estímulo de receptores alfa-adrenérgicos, favorecen la salida del potasio de las células. En cambio, por un mecanismo beta-2 adrenérgico, aumentan la entrada del potasio, estimulando la glucogenólisis hepática y muscular, de tal manera que al elevarse la glucemia, trae aparejado un aumento en la secreción de insulina, que a su vez incrementa la entrada de potasio a las células, pero de manera indirecta. El potasio también es requerido para mantener la contractilidad muscular esquelética lisa, estriada cardíaca y la excitabilidad del sistema nervioso. Normalmente, entre la célula y el intersticio se establece un intercambio por el cual cada 3 átomos de potasio que ingresan a la célula salen 2 átomos de sodio y un protón. Este equilibrio puede romperse en caso de una alcalosis metabólica, en la cual el exceso de hidroxilos y la escasez de protones determinan un pobre intercambio y entonces el potasio entra a la célula en la medida que protones y sodio salen de la misma, por lo cual se establece una alcalosis metabólica con hipopotasemia. Muchas gracias por la atención dispensada.